hermanas y hermanos, les saluda un servidor, Edwin Ferrera, director para el Ministerio Hispano en la Arquidiócesis de Seattle, con esta sesión donde estaremos compartiendo con ustedes el resumen de la síntesis de la etapa de consulta de la fase diocesana del Sínodo 2021-2023. Me acompañan ahora para esta sesión Fátima. Fátima, ¿te presentas? Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Mi nombre es Fátima Maldonado y yo trabajo como asistente del obispo auxiliar Eusebio Elizondo. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Y nos acompaña también el señor Carlos Carrillo. Carlos, ¿te presentas? Hola, soy Carlos Carrillo y trabajo en la Oficina de Formación en la Fe para la Arquidiócesis de Yakima. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, pues bienvenidas, bienvenidos y esperamos poder responder, primero compartir con ustedes el resumen, la síntesis de este reporte y aclarar algunas preguntas que puedan surgir en el camino sobre lo que se ha hecho. Para esto, la agenda para esta sesión será la siguiente. Tendremos una oración inicial, seguida por el repaso de lo que es el sínodo y la sinodalidad, un repaso también del proceso que hemos realizado, que hemos seguido aquí en la Arquidiócesis de Seattle. Posteriormente tendremos el resumen en sí de la síntesis de este reporte y luego un espacio para preguntas en donde intentaremos responder algunas preguntas que pudieran surgir a partir de este reporte para luego concluir con una oración final. Sin más, le doy el paso a mis compañeros, a Fátima y a Carlos, quienes nos guiarán en la oración inicial. Tomando en cuenta que el proceso sinodal es una manera de ser una iglesia que está a la escucha de los demás, a una iglesia que acompaña, podemos entonces ponernos en la presencia de Dios para agradecerle por la oportunidad de haber participado de alguna sesión, por haber apoyado a nuestras parroquias y por haber considerado el proveer nuestra voz al Vaticano para que defina el futuro de la Iglesia. Iluminados por el Espíritu Santo, invoquemos a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a rezar la oración del Sínodo. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino. Muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinar terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, después de centrarnos en el espíritu de oración al que nos llama el proceso del sínodo y desde el que nos invita a compartir, a discernir, a hablar con valentía, pasamos a la siguiente parte de en qué consiste, qué es el sínodo, en qué consiste la sinodalidad. Adelante, Carlos.
Pues basados en las palabras del Papa Francisco durante su homilía de apertura del sínodo, que se llevó a efecto el 9 de octubre del 2021, él sí define lo que es el sínodo. Y lo que nos dice en sus sabias palabras es que es un proceso de discernimiento espiritual que se desarrolla en la oración y en el diálogo con la palabra de Dios, lo cual significa que nosotros debemos entrar en este proceso ante la presencia del Santísimo, en el silencio, en ese espíritu de oración. Es la palabra de Dios la que nos convoca al discernimiento y aclara ese proceso. Una guía para el sínodo es que tenemos que tener mucho cuidado que un proceso sinodal no se convierta en una convención de la iglesia o en un grupo de estudio o una reunión política, un parlamento, sino más bien un evento lleno de gracia, un proceso de sanación guiado por el Espíritu. Por eso a mí me encantan estas definiciones del proceso, ya que involucra una espiritualidad profunda y una mística. Y el Papa siempre nos ha dicho, si el Espíritu no está presente, no habrá sínodo. Que esto nos quede muy claro. Si el Espíritu no está presente, no habrá sínodo. Durante este proceso, nosotros fuimos acercándonos a todo, y el proceso va a ser explicado después, pero sí nosotros entendimos que la iglesia sinodal se reúne para anunciar el evangelio, y este evangelio no se hace de una manera solitaria, sino que se hace de una manera acompañada en ese proceso de caminar juntos. Creo que este es el gran desafío para nuestra arquidiócesis y la Iglesia Universal, en el cual antes se podía caminar solo, pero ahora el desafío es el de caminar juntos. Por lo tanto, las preguntas fundamentales que fueron la temática central de estas sesiones fueron las siguientes. ¿Cómo se está desarrollando este caminar juntos en su iglesia local hoy en día? Para después pasar a qué pasos les invita el Espíritu Santo a dar fin de crecer en su caminar juntos. Así que nosotros, con ese espíritu de apertura, realmente pusimos atención y en pequeños grupos hicimos este discernimiento y pudimos ofrecer nuestras respuestas a estas dos preguntas fundamentales. ¿Cómo evaluaríamos entonces el éxito? En el del Vademecum, del sínodo, se nos dice que no se trata de crear documentos, esto es muy diferente de lo que ha sido la historia de la iglesia, sino de inspirar a la gente a soñar con la iglesia que estamos llamados a hacer florecer las esperanzas de la gente, estimular la confianza, vendar las heridas, tejer relaciones nuevas y más profundas, aprender unos de otros, construir puentes, iluminar las mentes, calentar los corazones y vigorizar nuestras manos para nuestra misión común. Así que entonces, por eso, entremos en este proceso. Muchas gracias, Carlos, por ayudarnos a ubicarnos en este contexto de oración, de la espiritualidad del camino, la invitación a caminar por el camino de sinodalidad. Y ahora vamos a pasar con Fátima, quien nos estará ayudando a repasar la parte más práctica que nos ha llevado hasta el momento en el que nos encontramos en esta etapa del proceso sinodal. Adelante, Fátima. And if you can go to the next slide, that would be helpful. Pues muchísimas gracias, Erwin. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy y repasar un poco de cómo fue el proceso. Y comenzando con la cronología, a finales de mayo del 2021, el Santo Padre anunció este proceso del sínodo. A mediados de septiembre del 2021 inició
En octubre, aquí en la Arquidiócesis de Seattle se comenzó el reclutamiento de coordinadores, que esto fue algo súper importante en el proceso aquí en nuestra Arquidiócesis de Seattle. En noviembre comenzamos con las Open House para los coordinadores. En diciembre comenzaron las capacitaciones de los coordinadores, que fueron de nuevo importante porque esto les ayudó a las personas que estaban interesadas en ser coordinadores en su parroquia, de verdad entender, pero no solo entender, sino vivir este proceso para poder tener esa experiencia y llevarlo a sus parroquias locales. De enero a mayo comenzaron las sesiones de escucha en comunidades locales, en sus parroquias. Desde el 6 de mayo era el plazo para entregar los reportes, que obviamente fue toda la colecta de todos los pensamientos guiados por este espíritu de sinodalidad. El 30 de junio se entregó la síntesis de la arquidiócesis a la conferencia de obispos aquí en los Estados Unidos. Tuvimos una muy buena respuesta y participación de parte de coordinadores. Estos son líderes en las parroquias y esto, como decía antes, esto ayudó a facilitar el proceso, ya que los coordinadores no solamente entendieron, sino tuvieron la oportunidad de practicar las sesiones que les ayudó a de verdad entender este proceso de escucha profunda. El proceso fue enraizado en la oración y también les ayudó a entender en qué formato se iban a enviar los reportes, que obviamente son súper importantes. Como decía Carlos, esto fue algo que eventualmente se va a enviar al Vaticano y por eso es de que la voz de cada persona era importante que fuera escuchada. Quienes participaron aquí en nuestra arquidiócesis, como pueden ver, tuvimos 10 decanatos presentes. Culturas, tuvimos a la cultura hispana, que es muy grande aquí en nuestra arquidiócesis de Seattle, vietnamita, africana, afroamericana, los pueblos nativos y filipino-americana. De edades tuvimos una variedad bastante buena. Jóvenes que si participaron en este proceso de el sínodo, saben que los jóvenes fue algo que salió a relucir, la importancia de la presencia de los jóvenes en nuestra iglesia. Escuela media, preparatoria, universitarios, jóvenes adultos, personas de media edad y también nuestros ancianos. Algo que quiero recalcar aquí, la importancia que hubo un alcance a gente lo que se podría decir en el marginados. Tuvimos sesiones con CCS, migrantes y algo también súper importante que fue los presos. Y pues bueno, eso es algo nada más para recalcar las diferentes personas que estuvieron participando. Ya, gracias. Detalles de la participación. Aquí obviamente pueden ver todas las diferentes edades que participaron. Algo que quiero recalcar es, como pueden ver en las edades del 18 a 23 años, estos son los jóvenes emergentes. Fue el menor número de participantes. Entonces, creo que va muy en conjunto, ¿verdad? Con lo que salió del sínodo. Sabemos que salió en la síntesis de la necesidad de tener la presencia de jóvenes, porque fue algo que fue notorio, que no estuvo tan presente esa edad en particular. La otra cosa que también quería recalcar en esta gráfica es que la comunidad hispana fue el segundo número más grande de participantes. Como pueden ver, la comunidad blanca es la mayor parte, con un 58%, pero los hispanos fueron el 18%. Entonces, nuestra iglesia hispana está bastante presente, bastante siendo parte de From Guest to Host.
Dos cosas importantes que salieron a relucir en esta experiencia sinodal fue el hecho que el proceso sinodal fue diferente a cualquier experiencia que se haya jamás tenido dentro de la iglesia. Las personas que participaron en esto, el 38%, para ellos fue una experiencia muy grata, muy importante y algo que nunca habían experimentado anteriormente en nuestra iglesia. Algo que personalmente me impactó bastante es de que después podemos estar en diferentes pensamientos o formas de ver la vida, nuestra propia fe, pero la oración fue el lenguaje común. Y esto es algo muy, muy hermoso que encontramos durante este tiempo de sínodo. La oración creó un ambiente de respeto en el que las personas se sintieron seguras de compartir temas sensibles, sus pensamientos sobre temas controversiales y mostrarse vulnerables. Y esto creo que es el aprendizaje con el que deberíamos de seguir. La oración es el lenguaje común. Y aquí para nuestro arzobispo obviamente fue una parte importante junto con el obispo Eusebio Elizondo y ahora nuestro obispo Frank Schuster, que fueron desde que comenzó el anuncio al sínodo, ellos estuvieron atrás y muy presentes en la importancia de lo que es el sínodo. Y como decía, durante el proceso sinodal, las personas compartieron verdaderamente lo que había en su mente y en su corazón. Esto fue algo que el arzobispo estuvo muy agradecido por la participación y por todo lo que viene después de que nosotros hemos terminado con nuestra parte aquí en Seattle. Muchas gracias, Fátima, por este repaso, recapitular un poco de cómo fue el proceso que nos llevó hasta donde nos encontramos ahora. Como leíamos al final, lo último que mostramos, o lo que mostramos anteriormente, el arzobispo nos invita a leer y a reflexionar en el reporte, sobre el reporte, con el reporte, sabiendo de que tiene sus limitaciones, como Fátima decía, en la participación de los jóvenes no fue la deseada, pero eso mismo nos ilumina un poco y nos dice un poco de dónde nos encontramos. El reporte está disponible en español y lo hemos estado compartiendo a través de los medios de las redes sociales. El proceso de la lectura de la preparación del borrador se realizó con los coordinadores que entregaron, o a partir de los coordinadores que entregaron los informes al arzobispado. Varios grupos leyeron todo el material. Los temas comunes surgieron con mucha claridad en ese proceso de lectura, de oración y de reflexión en lo que se había recibido, y se buscó elevar las voces a menudo en situaciones de marginación. Muchos lectores y grupos revisaron los borradores. Esto nos lleva a identificar temas que se escucharon, que fueron recurrentes en este proceso. En el aspecto de la comunidad, destacó el tema del impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19, el valor que descubrimos en la comunidad y los obstáculos al sentido de pertenencia. ¿Cuáles son algunos de esos obstáculos que encontramos para sentirnos plenamente partes de la iglesia? Continuando con las reseñas de lo que se escuchó, lo primero era la comunidad. En cuanto al liderazgo, descubrimos desafíos a nivel nacional, el impacto de sacerdotes en la parroquia, los modelos de liderazgo que se manejan y el rol de la mujer en la iglesia y la sociedad. Estos son algunos de los temas recurrentes en el área de comunidad, de liderazgo. Un tercer tema, y por eso hacíamos énfasis en la participación de los jóvenes anteriormente,
se escuchó una preocupación auténtica por nuestra juventud. Las preocupaciones es bastante común en todas las familias culturales presentes en la arquidiócesis. Se expresó con un sentimiento de dolor ante la falta o la ausencia de espacios que involucraran y respondieran a las necesidades de nuestra juventud. Se habló de la necesidad de la ayuda a las familias para transmitir la fe y el crear espacio para que se escuchen las voces de nuestras y nuestros jóvenes. Habiendo dicho esto, pues, ¿y ahora qué es lo que sigue? ¿Qué sigue? A nivel nacional e internacional, la síntesis arquidiocesana ha sido enviada, como lo decía Fátima, a la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, la USCCB, fue enviada el 30 de julio. La síntesis regional se presentó el 27 de julio a la USCCB. La síntesis nacional será enviada antes del 30 de agosto al Vaticano, como nos decía Carlos hace un momento, y todo el material dará forma al documento preparatorio para el Sínodo de los Obispos en octubre del 2023. A nivel local, las parroquias ya están utilizando la retroalimentación, el feedback obtenido con el plan pastoral, la preparación del proceso de reflexión en pequeños grupos para personas y parroquias. Hay impacto reflejado ya en contrataciones a nivel arquidiocesano a partir de esta consulta, y la retroalimentación sinodal informará nuestros procesos de planificación pastoral hacia el futuro. Preguntas que pudieran surgir sobre al escuchar esta breve introducción a lo que ha sido el reporte arquidiocesano. Carlos y Fátima quizá puedan tener algunas preguntas ustedes que han escuchado de la comunidad. A mí de repente se me ocurre algunas cosas que he escuchado, el decir, pues nos quedamos cortos, no hubo suficiente participación de la comunidad hispana, no hubo suficiente organización en parroquias donde hay ministerio hispano, no hubo suficiente participación de los jóvenes en el proceso, y todo eso sí es cierto, pero en transparencia hemos querido a través de estos medios el ser muy transparentes nosotros y comunicar lo que hemos visto, lo que hemos escuchado en este caminar. Entonces, sí es cierto que hubo poca participación, que estas realidades son ciertas, como también son ciertas la realidad de que para todas las personas que han participado, la oración fue importante. Que para muchas de nuestras hermanas y hermanos que participaron en el proceso, dijeron, esta experiencia fue una experiencia profunda y única en mi vida, como lo fue también que otras hermanas y hermanos nuestros dijeron, nosotros hemos vivido experiencias similares en retiros porque ya estamos en este camino de buscar, de seguimiento de discípulos misioneros del Señor, que caminamos juntas. Carlos, Fátima, ¿algo otras preguntas que ustedes hayan escuchado de la comunidad que podamos responder ahora? No pregunta, pero sí preocupación en el sentido de que, bueno, pues entonces ya terminó el proceso sinodal. Así que muchas gracias por esto, porque ya vamos a descansar, ya no va a haber reuniones, ya no va a haber sesiones. Y pues les tenemos que decir que no, el proceso sinodal va a continuar en el futuro, porque si entendemos bien lo que nos dice el Papa Francisco, es que de aquí en adelante, todos los que trabajamos en la parroquia, participamos en la parroquia o tenemos posiciones diocesanas, tenemos que tomar esa actitud de escucha. Así que tenemos que estar muy alertas para escuchar todo lo que necesita todas las comunidades, la Iglesia Católica en sí, para poder entonces forjar la Iglesia del futuro. Así que, pues, no podemos decir que esto ya terminó. Esto no indica que ya vamos a dejar de escuchar y que ya las conclusiones son últimas. No, sino que tenemos que seguir ejerciendo
y cada vez que las personas tengan algo que compartir, pues que las conduzcan a través de su parroquia para que le llegue a la diócesis y así sigamos avanzando. Gracias, Carlos. Esto que señalas es muy cierto y yo creo muy apropiado de hacer este recordatorio en este momento, ¿no? De que la invitación para nosotros, para nosotras como laicas, laicos en la iglesia, pues no es de ayudar a los sacerdotes o a los obispos, sino de asumir nuestra responsabilidad como iglesia y juntas y juntos caminar entendiéndonos corresponsables. Y para eso, como Carlos lo menciona, nos falta mucho camino por recorrer en formarnos en esa sinodalidad, una formación que necesitamos todas y todos, los sacerdotes, los obispos y por supuesto nosotras y nosotros, laicos y laicas en la iglesia. Fátima, ¿algún comentario, preguntas que puedas prever que puedan surgir? Yo creo que es importante recordar que el tiempo en donde el Santo Padre anuncia este proceso sinodal es súper providencial, porque es cuando estamos comenzando a reunirnos de nuevo en las parroquias, después de 2 años intensos de hasta cierto punto soledad de nuestra comunidad. La misa ya estaba a este punto, se reanudó, pero fue una de las primeras veces que comenzamos a reunirnos como comunidad para poder escucharnos, para poder saber dónde estábamos, todo enfocado en oración y en una profunda escucha. Entonces creo que esto es algo muy hermoso, que fue de nuevo una vez providencial. La otra cosa que yo seguía pensando en este proceso de sinodalidad, en mi propio proceso, fue el hecho de que como las personas que fueron parte del quinto encuentro ya entendían este proceso, porque fue algo que ya hemos estado viviendo desde hace años con esto del quinto encuentro. Y cuando dices tú que necesitamos tomar este rol de como laicos de liderazgo, de nuevo otra vez pienso en todo lo que el quinto encuentro nos sigue proveyendo con las 28 áreas ministeriales que son de gente en todos los Estados Unidos que son expertos. Entonces creo que la mano del Señor ahí está, el Espíritu está trabajando y es nada más cuestión de que nosotros como laicos aquí en nuestra arquidiócesis en Seattle y de verdad en toda la nación pues sigamos en ese proceso que el Señor nos tiene. Muchas gracias, Fátima, por también esta valiosa aportación. Mencionabas tú el proceso del quinto encuentro que nos ha cambiado, nos ha despertado a nivel local y nacional a muchas y muchos hermanos y hermanas nuestras, da esa conciencia de discípulos misioneros, lo cual me recuerda también que entre algunas hermanas y hermanos nuestros en nuestras parroquias a distintos niveles puede haber cierta fatiga a raíz de los procesos de consulta que hemos vivido recientemente en los últimos 6, 7 años. Sin embargo, recordaría yo lo que Carlos decía hace un momento, que la sinodalidad es un camino, no es algo que está de moda, no es algo para ahorita, sino una manera como estamos invitados a ser iglesia de aquí en adelante. Y para eso vamos a ponernos a continuar en oración y vamos a pasar a nuestro momento de oración de cierre. Cualquier pregunta que tengan, pues nos las pueden hacer llegar a nuestros correos electrónicos que están disponibles en el sitio web de la Arquidiócesis de Seattle, aparte del correo electrónico designado para el proceso del sínodo mismo. Entonces, pues les agradecemos su atención, de regalarnos casi media hora de su tiempo y pasamos ahora al momento de oración para dar cierre a esta sesión de información. Continuamos como lo hacemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. Y renovarás la paz en la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo,
Concédenos que sintamos rectamente con el mismo espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.